que voy a compartir pantalla. Bien, vamos a avanzar con el desarrollo de la unidad número 3, que lleva por título Oferta y Demanda. ¿Qué objetivos nos proponemos hoy? Definir y calcular la elasticidad precio de la demanda, definir y calcular la elasticidad cruzada de la demanda, definir y calcular la elasticidad ingreso de la demanda. Bueno, avanzamos con el desarrollo de esta parte de la unidad. La clase pasada, ¿se acuerdan que vimos cuáles eran los determinantes de la demanda? Y decíamos, bueno, que la demanda de un bien o de un servicio depende de su propio precio, esa relación era inversa, depende de los precios de los bienes relacionados, es decir, que depende del precio de los bienes que son sustitutos, de los precios de los bienes que son complementarios, y del ingreso, ¿sí? Entre otras variables, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, lo que vamos a cometer ahora es disponer de una medida para medir cómo reacciona la demanda ante cambio en el precio del propio bien, o ante el cambio en el precio del bien relacionado, o ante cambios en el ingreso, ¿sí? Y para ello, para disponer de esa medida, vamos a desarrollar el concepto de elasticidad. Bueno, antes de avanzar con la medida de sensibilidad de la demanda, vamos a especificar el concepto de elasticidad. Entonces, vamos a considerar una función cualquiera, en este caso x, una variable x, que depende de otra variable que vamos a llamar z, ¿sí? Cambio en un 1% en la variable z, ¿sí? Esta el cambio porcentual en la otra variable. Bueno, a este cociente de cambios relativos los puedo trabajar algebraicamente y expresarlo de la siguiente manera. ¿Qué es lo que dice acá? Multiplique los extremos. Cambio en x por z y lo dividí en cambio en z por x. ¿Sí? Bien. El cociente, cambio en la variable x dividido en cambio en la variable z, esto sería la pendiente de la función x. Entonces, también lo puedo calcular como la pendiente de la función por la variable z dividido la variable x. Entonces, a la elasticidad, la fórmula de cálculo, para obtener el valor de la elasticidad, la puedo calcular como cociente de cambios relativos, cambio en x sobre x, dividido cambio en z sobre z, o también lo puedo calcular como la pendiente de la función por la variable z sobre la variable x. ¿Sí? Bien, entonces ahora desarrollamos el concepto de la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué queremos medir con la elasticidad precio de la demanda? Queremos medir la sensibilidad de la cantidad demandada en respuesta al cambio en el precio, manteniendo constantes los otros determinantes de la demanda. Entonces, ¿qué estamos midiendo?
la sensibilidad de la cantidad demandada, o sea, el cambio porcentual en la cantidad demandada, ante un cambio en el precio, o sea, un cambio en el precio del 1%, cuando los restantes determinantes de la demanda permanecen constantes. O sea, que aplico la condición ceteris paribus. Todo lo demás mantiene constante, con excepción del precio. ¿Sí? Bueno, para representar a la elasticidad precio de la demanda, voy a utilizar la letra griega eta. ¿Sí? Esta es la letra griega eta. Y como subíndices voy a utilizar X, P de X. Entonces, ¿qué es lo que estoy expresando acá? La elasticidad, con la letra griega eta, de la demanda del bien X respecto del precio del bien X. La elasticidad de la demanda del bien X respecto del precio del bien X. ¿Sí? Así denotamos a la elasticidad precio de la demanda. Bueno, ¿cómo calculamos esta elasticidad? Bueno, sabemos que cualquier elasticidad la podemos calcular como un cociente de cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X dividido el cambio porcentual en el precio del bien X. ¿Sí? Entonces, la elasticidad podemos calcular como un cociente. Cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X, esto lo ubicamos en el denominador, dividido el cambio porcentual en el precio del bien X. Bien, ¿cómo sería la fórmula de cálculo? Bueno, cambio porcentual en la cantidad demandada lo voy a calcular como el cambio en la cantidad demandada dividido la cantidad demandada. Esto, ¿se acuerdan? Es el cambio relativo en la cantidad demandada. Ya no lo voy a dividir por el cambio porcentual en el precio. Esto lo voy a calcular. Cambio en el precio dividido el precio. Y este es el cambio relativo en el precio. Bueno, a esto también lo puedo trabajar algebraicamente y lo puedo expresar de la siguiente manera. Lo puedo expresar, multiplico cambio de la cantidad demandada por el precio y lo divido cambio del precio por la cantidad. Y lo expreso de esta manera. Donde el cambio en la cantidad demandada dividido el cambio en el precio, esto recibe el nombre de la pendiente de la curva de demanda. Entonces, a esta pendiente de la curva de demanda lo multiplico por el precio y lo divido por la cantidad demandada. Bueno, de acuerdo a los datos que tengamos, vamos a calcular dos tipos, o sea, vamos a calcular elasticidad como elasticidad precio arco de la demanda o la elasticidad precio puntual de la demanda. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo calculamos una y cuándo calculamos otra? Va a depender de los datos que tengamos. Veamos. Consideremos la siguiente gráfica. Supongamos que tenemos un punto inicial. En este caso estoy considerando acá la demanda de piezas. ¿Sí? En el eje horizontal ubiqué las cantidades de piezas y en el eje vertical el precio por cada pieza. Entonces, consideremos un punto inicial. Al precio es un 0, o sea, de 20,50, y la cantidad demandada de piezas es 9. Supongamos que el precio disminuye de 20,50 a 19,50. ¿En cuánto disminuyó el precio? En 1 peso. Cuando el precio es 19,50, la cantidad demandada, en este caso, será 11 piezas. ¿Cuánto aumentó la cantidad demandada? En 2 piezas. Entonces, supongamos que queremos calcular la sensibilidad de la cantidad demandada de piezas en respuesta a un cambio en el precio. Bien, podríamos aplicar el cálculo de la fórmula de la elasticidad, pero ¿cuál es el inconveniente acá? Yo tengo acá dos precios, el precio inicial y el nuevo precio, 20,50, 19,50.
Y tengo dos cantidades, la cantidad demandada inicial y la nueva cantidad demandada cuando el precio bajó. Entonces, ¿cuál de los dos precios utilizo? ¿20,50 o 19,50? ¿Cuáles cantidades utilizo para calcular la elasticidad? ¿9 u 11? Bueno, en ese caso, para evitar ambigüedades, inconveniente en el cálculo de la elasticidad, como tengo dos puntos de la curva de demanda, voy a calcular la elasticidad. Entonces voy a calcular la elasticidad entre dos puntos de una tabla o de una curva de demanda. Por eso se llama la elasticidad. ¿Cuándo aplico el cálculo de la elasticidad? Cuando tengo pocos datos y estos datos son discretos. ¿Sí? Entonces, para calcular la elasticidad arco, lo que voy a hacer es tomar el promedio de precio. Voy a tomar un criterio. No voy a tomar ni el precio P sub 0 ni el precio P sub 1. Voy a tomar un promedio simple. 20,50 más 19,50 es 40. 40 dividido 2 es 20. Entonces tomo este precio promedio. De la misma manera tomo como dato la cantidad promedio. No tomo ni la cantidad inicial 9 ni la nueva cantidad demandada que es 11. Tomo el promedio. 11 más 9, 10 dividido 2, 5. Entonces voy a calcular la elasticidad precio arco de la demanda tomando de dato el precio promedio y la cantidad promedio. Y acá tengo el cambio discreto del precio, que es 1, o sea, el precio disminuyó en un peso, perdón, y la cantidad demandada aumenta en 2 unidades. Bueno, si hiciese el cálculo de la elasticidad con estos datos, cambio en la cantidad dividido cambio en el precio por el precio dividida la cantidad, obtengo que la elasticidad precio de la demanda es, o sea, la elasticidad precio de demanda arco es menos 4. ¿Sí? Bien. Bueno, ya vamos a retomar con el cálculo. Entonces, ¿cuándo calculamos la elasticidad precio arco? Cuando la vamos a calcular entre dos puntos de una tabla o curva de demanda. La utilizamos cuando tenemos algunos datos discretos, ¿sí? Unos pocos datos. ¿Cuál será la fórmula de cálculo? Decíamos que la elasticidad la podemos calcular como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido el cambio porcentual en el precio. ¿Cómo calculamos el cambio porcentual en la cantidad demandada? Hacemos el cociente. Cambio de la cantidad demandada dividida la cantidad promedio. ¿Cómo calculamos el cambio porcentual en el precio? Al cambio en el precio lo dividimos en el precio promedio. A este cociente también lo puedo expresar de la siguiente manera. Cambio en la cantidad demandada dividido cambio en el precio por el precio promedio dividida la cantidad promedio. Entonces, cuando calculo la elasticidad precio arco de la demanda, estoy utilizando el criterio de tomar el precio promedio y la cantidad promedio. ¿Cómo calculo la cantidad promedio? Simplemente sumo la cantidad, la nueva cantidad, más la cantidad inicial y la divido en 2. O sea, es un promedio simple. ¿Cómo calculo el precio promedio? El nuevo precio, le sumo el precio inicial y lo divido en 2. De esa manera obtengo la cantidad promedio y el precio promedio. ¿Sí? Bueno, volvemos a nuestro ejercicio. Decíamos que el precio de la pizza disminuye de 20,5 a 19,5. Y la cantidad demandada de pizzas aumentaba de 9 a 11. Entonces, calculemos, ahora hagamos los cálculos paso a paso. ¿Cómo calculo el cambio en la cantidad demandada? Entonces, calculo la diferencia. La cantidad demandada al nuevo precio menos la cantidad demandada al precio inicial. Entonces, la nueva cantidad demandada al precio de 19,5 es 11, del resto la cantidad demandada cuando el precio era 20,5.
el cambio en la cantidad demandada de pizza es 2. Ahora calculo la cantidad promedio. Sumo la cantidad demandada de pizzas. La nueva cantidad demandada de pizzas es x1 más la cantidad demandada de pizzas inicial y lo divido 2. 11 más 9 dividido 2, la cantidad promedio es 10. Entonces, el cambio porcentual en la cantidad demandada, ¿cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular. Cambio en la cantidad demandada dividido la cantidad promedio. Y hago el cociente. Entonces, 2 dividido 10, y para expresarlo en términos porcentuales lo multiplico por 100. 2 dividido 10 es 0,2 por 100, 20%. Quiere decir que cuando el precio disminuyó, ¿sí?, de 19, de 20,5 a 19,5, la cantidad demandada aumentó en promedio un 20%. Bien, calculemos ahora el cambio porcentual del precio. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el cambio en el precio. Entonces, nuevamente lo calculamos como una diferencia. El nuevo precio menos el precio inicial. Entonces, el nuevo precio es 19,5, el precio inicial es 20,5. El precio disminuye en un peso, diríamos. El precio promedio, ¿cómo lo calculo? Sumo el nuevo precio más el precio inicial, lo divido 2, calculo lo que decimos, calculamos un promedio simple. Entonces, el precio promedio lo vamos a calcular sumando 19,5 más 20,5 dividido 2. Entonces, el precio promedio es 20. Entonces, ahora calculemos el cambio porcentual en el precio. ¿Cómo lo voy a calcular? Divido el cambio porcentual, el cambio de precio dividido el precio promedio. Entonces, el cambio en el precio es menos 1, el precio promedio es 20. 1 dividido 20 por 100. Y esto me da que es igual a menos 5%. Quiere decir que cuando el precio disminuyó de 20,5 a 19,5, en términos porcentuales disminuyó un 5%. Fíjense acá que tiene el signo negativo, eso me indica que está disminuyendo el precio. El precio disminuyó un 5%. Si el precio disminuyó un 5%, ¿qué sucedió con la cantidad demandada? Bueno, de acá tengo el resultado, ¿no? Cuando el precio disminuyó un 5%, la cantidad demandada aumentó en promedio un 20%. Entonces, calculemos ahora el valor de la elasticidad precio-arco de la demanda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esta elasticidad? Cambio porcentual en la cantidad demandada dividido el cambio porcentual en el precio. Simplemente tenemos que reemplazar el cambio porcentual en la cantidad demandada en 20%. El cambio porcentual en el precio es 5%. El cociente me da que esto es menos 4. Observen acá que se cancelan las unidades de medida, ¿sí? Al igual que los porcentajes. Entonces, ¿qué obtuve acá? Un número puro, un número sin unidad. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es igual a menos 4. ¿Y cómo interpreto este valor, menos 4? Bueno, esto lo puedo interpretar de la siguiente manera. Puedo decir que cuando el precio disminuye en promedio un 1%, la cantidad demandada aumenta en promedio un 4%. ¿Estamos de acuerdo con cómo interpreté este valor de la elasticidad? Cuando el precio promedio disminuye un 1%, la cantidad demandada aumentó en promedio un 4%. Bien. ¿Cómo más podemos calcular el valor de la elasticidad precio-arco de la demanda? Y bueno, podemos utilizar esta fórmula de cálculo. Cambio en la cantidad demandada dividido cambio en el precio por el precio promedio dividido la cantidad promedio.
Entonces ya hicimos todos los cálculos, reemplacemos. La cantidad demandada disminuyó en este caso, perdón, aumentó en 2 unidades. El precio disminuyó en un peso, el precio promedio es 20, la cantidad promedio es 10. Resolviendo, obtengo que esto es igual a menos 4, o sea, obtengo el mismo valor que con de la elasticidad que con esta fórmula de cambio. ¿Y cómo interpreto esto? Lo interpreto como que si el precio disminuye en promedio un 1%, la cantidad demandada aumenta en promedio un 4%. Bueno, bien. Ya calculamos la elasticidad precio puntual de la demanda. Calculemos ahora la elasticidad, perdón, ya calculamos la elasticidad precio arco de la demanda. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la elasticidad precio puntual de la demanda. Bueno, ¿por qué se llama elasticidad precio puntual de la demanda? Bueno, porque vamos a calcular el valor de la elasticidad precio de la demanda en un punto de la demanda, en un punto de la curva de demanda, para un cambio, dice, infinitesimal del precio, o sea, para un cambio muy chiquitito en el precio. Bueno, nuestra fórmula de cálculo, en este caso, para más comodidad, vamos a utilizar esta fórmula de cálculo. Cambio en la cantidad demandada dividido cambio en el precio por el precio dividida la cantidad. Esta sería, entonces, el cambio en la cantidad demandada dividido el cambio en el precio. Esto es la pendiente de la curva de demanda en el punto. Esto sería la pendiente de la curva de demanda en el punto. Y el precio y la cantidad serían los precios y la cantidad para ese punto de la demanda donde estoy calculando. Entonces, consideremos el siguiente ejemplo. Bien, perdón, antes de avanzar con esto. Entonces, para calcular la elasticidad precio puntual de la demanda, ¿qué necesito? Primero que todo, tengo que conocer la pendiente de la función o la pendiente de la curva de demanda en el punto. Tengo que tener este dato, la pendiente de la curva de demanda. Y tengo que conocer también el precio y la cantidad en ese, o sea, el precio y la cantidad demandada en ese punto, ¿sí? De la curva de demanda, o de las tablas. Vamos a plantear el siguiente ejemplo. Dada la función de demanda, n menos 2 por el precio de x, nos pide el valor de la elasticidad precio cuando el precio es igual a 30. Entonces me están dando un precio, me están dando de dato la función de demanda. Entonces lo que voy a hacer acá es calcular la elasticidad precio puntual de la demanda cuando el precio es igual a 30. Bien. En el caso de una función de demanda lineal, este sería el caso de una función de demanda lineal, ¿sí? Cuando la función de demanda es lineal, la pendiente de la función, ustedes eso ya lo saben por matemática, es constante. E igual al coeficiente que acompaña el precio. ¿Sí? En este caso, el coeficiente que acompaña el precio es menos 2. ¿Sí? Y no se repite. Si la función de demanda es lineal, en este caso la pendiente la podemos obtener fácilmente. La pendiente es igual al coeficiente que acompaña el precio. En este caso es menos 2. Entonces ya tengo de dato la pendiente de la función de demanda. Ahora me hace falta calcular, tengo de dato el precio.
me hace falta calcular para el precio igual a 30, me hace falta determinar la cantidad demandada de ese precio. Calculemos la cantidad demandada de ese precio. Si el precio es 30, voy a reemplazar este valor en la función de demanda. Entonces la función de demanda es 100 menos 2 por el precio. Reemplazo el precio por 30. 2 por 30 es 60. 100 menos 60 es 40. Entonces, cuando el precio es 30 pesos, la cantidad demandada del bien X es 40 unidades. Bueno, ya tengo todos los datos para calcular la elasticidad precio puntual de la demanda. Sí. Entonces, el valor de la elasticidad, el precio es igual a 30, esto es igual. Utilizo mi fórmula de cálculo. Cambio en la cantidad demandada, dividido cambio en el precio, por el precio dividido la cantidad. El cambio en la cantidad demandada dividido el precio, esto es la pendiente. Y esto es igual a menos 2. El precio es igual a 30. Y la cantidad demandada a ese precio es 40. Entonces multiplico por 30 dividido por 40. El resultado es menos 1,5%. Recuerden, esto es un número sin unidades. Entonces, ¿cómo podría interpretar este valor? Podría interpretarlo de la siguiente manera. En este caso, como estoy calculando puntos, podría decir la cantidad, entonces, la cantidad demandada podría aumentar un 1,5% cuando el precio disminuye un 1%. O podría interpretarlo al revés, que cuando el precio aumenta un 1%, la cantidad demandada del bien X disminuye un 1,5%. ¿Sí? Acá, entonces, cuando el precio aumenta un 1%, la cantidad demandada disminuye un 1,5%. O viceversa. Cuando el precio disminuye un 1%, la cantidad demandada aumenta un 1,5%. Bien. Bueno, no sé si pueden habilitar los micrófonos, creo que no, ¿eh? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Deshabilité pantalla y ahora no sé si alguien quiere escribir algo en el chat. Podemos hacer una paradita acá. Si alguien tiene alguna duda, puede escribir a través del chat. Yo creo que no tienen habilitada la posibilidad de los micrófonos. Por eso es que le digo si alguien quiere escribir en el chat. Si no quieren, si no hay consulta, avanzo con el desarrollo de la unidad. Bueno, chicos, como les digo, no pueden habilitar los micrófonos, pero pueden manifestar su duda a través del chat. Victoria, veo el papel, pero no logro leer bien. Si podés escribir. Ah,
Gracias, me dice acá Victoria, gracias Victoria, ahora sí pude leer. Me dice Victoria que tampoco está habilitado el chat. Bueno, lamentablemente no está el informático, así que yo no sé cómo habilitar todo esto. No se preocupen, igual vamos a tener una instancia para que ustedes hagan todas las consultas que quieran, ¿sí? Voy a continuar con la clase, ya voy a ver si aparece el informático, le digo que no habilite el micrófono. Y si no, la próxima clase ya voy a dejar abiertos los micrófonos, ya vamos a terminar, para que puedan plantear sus dudas, ¿sí? Bueno, gracias por la información, Victoria. Bueno, avancemos. Bueno, ¿cuáles son las características de la elasticidad precio de la demanda? Bueno, el signo de la elasticidad precio de la demanda es negativo. ¿Por qué negativo? Bueno, es negativo porque la curva de demanda tiene pendiente negativa. ¿Y qué significa que tenga pendiente negativa? Y eso significa que por la ley de la demanda, cuanto menor es el precio, mayor es la cantidad demandada y viceversa. Es decir, por la ley de la demanda sabemos que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. La otra característica de la elasticidad precio. La elasticidad precio es un número adimensional, es decir, sin unidades de medida. ¿Sí? Adimensional, es decir, no está afectada por las unidades en que se mide el precio y o la cantidad. ¿Sí? Recuerden que la elasticidad precio nosotros la podemos medir haciendo cambio porcentual en la cantidad demandada. Al calcular el cambio relativo en la cantidad demandada, ahí se cancelan las unidades medidas. Y al tomar el cambio relativo en el precio, se cancelan las unidades medidas que está expresado el precio. Por lo tanto, la elasticidad precio es un número puro, un número sin unidades de medida. ¿Cuál es la otra característica? Bueno, la elasticidad precio de la demanda puede ser constante a lo largo de la curva de demanda, pero frecuentemente varía de un punto a otro de la curva o tabla de demanda. ¿Sí? Eso vamos a ver a continuación. Y la otra característica, los valores que puede tomar la elasticidad precio. Entonces, la elasticidad precio, como tiene signo negativo, decíamos, toma valores entre de menos infinito hasta cero. ¿Sí? De menos infinito y cero. Bien, acá perdón, acá salí de pantalla. Bien, avancemos. Dice, clasificación de la demanda según el valor absoluto de la elasticidad precio. Bueno, vamos a clasificar la demanda según el valor de la elasticidad precio. Entonces, hablamos de que la demanda es de elasticidad unitaria, demanda de elasticidad unitaria. ¿Qué significa eso? Que la elasticidad precio en valor absoluto es igual a 1. Bien, una aclaración acá, chicos. Yo dije recién que la elasticidad precio tiene signo negativo, es un número negativo. Bien. Para poder realizar comparaciones o para poder clasificar a la demanda, la vamos a tomar en valor absoluto porque nos va a resultar más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Si bien trabajamos con valor, la elasticidad la trabajamos en valor absoluto,
ustedes no se tienen que olvidar nunca que la elasticidad, precio de la demanda, tiene signo negativo, ¿sí? Entonces, decimos que la elasticidad, precio de la demanda, en este caso, es igual, es en valor absoluto igual a 1, cuando el cambio porcentual de la cantidad demandada es igual al cambio porcentual en el precio, ¿sí? Entonces, hacemos uso de la definición de elasticidad, cambio porcentual de la cantidad demandada dividido el cambio porcentual en el precio. Para que la elasticidad precio, el valor absoluto, sea igual a 1, eso significa que el numerador, que es el cambio porcentual en la cantidad demandada, tiene que ser igual al denominador, el cambio porcentual en el precio. Y si la demanda es de elasticidad unitaria, ¿cómo la puedo interpretar entonces la elasticidad? Y bueno, la puedo interpretar de la siguiente manera. Si el precio aumenta un 1%, la cantidad demandada disminuye un 1%. Si el precio disminuye un 1%, la cantidad demandada tiene que aumentar un 1%. ¿Sí? Bien. A la elasticidad, entonces, según el valor de la elasticidad precio, en este caso tomando el valor absoluto de la elasticidad, podemos decir que la demanda es inelástica cuando la elasticidad precio en valor absoluto es menor que 1. La demanda es inelástica cuando la elasticidad precio en valor absoluto es menor que 1. ¿Qué significa que sea menor que 1? Significa que el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio. Entonces, el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio. Y bueno, si la elasticidad precio es menor que 1, ¿cómo lo puedo interpretar? Y bueno, puedo decir que si el precio aumenta un 1%, la cantidad demandada tiene que disminuir, pero menos del 1%. ¿Por qué? Porque el numerador mide el cambio en la cantidad, que mide el cambio porcentual en la cantidad demandada, tiene que ser menor que el denominador, que es el cambio porcentual en el precio. Entonces, si el precio aumenta un 1%, la cantidad demandada disminuye en menos del 1%, y viceversa. Bien, ¿cuándo decimos que la demanda es elástica? Bueno, la demanda es elástica cuando la elasticidad precio, tomada en valor absoluto, es mayor que 1. ¿Qué significa que sea mayor que 1? Significa que el cambio porcentual en la cantidad demandada es mayor que el cambio porcentual en el precio. Nuevamente, el numerador, cambio porcentual en la cantidad demandada, es mayor que el denominador, cambio porcentual en el precio. ¿Cómo puedo interpretar el coeficiente de elasticidad precio cuando es mayor que 1? Bueno, puedo decir que cuando el precio aumenta un 1%, la cantidad demandada disminuye más del 1%. ¿Sí? Cuando el precio aumenta un 1%, la cantidad demandada disminuye más del 1% y viceversa. ¿Sí? Bueno, veamos algunos casos especiales. La demanda perfectamente inelástica. ¿Cuándo decimos que la demanda es perfectamente inelástica? Cuando los consumidores están dispuestos a demandar la misma cantidad, o sea, están dispuestos a demandar la misma cantidad, cualquiera sea el precio. En otras palabras, implica que dice que la cantidad demandada se mantiene constante cuando cambian los precios. Entonces,
Para que esto lo aprecie mejor, veamos un gráfico. Cuando la demanda es vertical o paralela al eje de las ordenadas, la demanda es perfectamente inelástica. Entonces, cualquiera que sea la variación de los precios, la cantidad demandada siempre va a ser la misma. Es decir, que ante una variación en los precios, la variación de la cantidad demandada es cero. Por lo tanto, la elasticidad precio, cuando la demanda es perfectamente inelástica, es igual a cero. Entonces, cuando la demanda es perfectamente inelástica, el valor de la elasticidad precio es cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué entonces? Porque ante variaciones en el precio, la cantidad demandada no cambia. Quiere decir que la cantidad demandada, el cambio en la cantidad demandada es cero. Bueno, así como hablamos de la demanda perfectamente inelástica, podemos hablar de una demanda perfectamente elástica. ¿Y cuándo es la demanda perfectamente elástica? Cuando la cantidad demandada, dice, cambia en un porcentaje infinitamente grande cuando el precio se reduce en un pequeñísimo porcentaje. Dice, demanda perfectamente elástica, cuando la cantidad demandada cambia en un porcentaje infinitamente grande, ante un cambio muy pequeñísimo en el precio. Bueno, veamos, en este caso decimos que la elasticidad precio, el valor absoluto, tiende a infinito. ¿Sí? Veamos el gráfico. Cuando la demanda es perfectamente elástica, es una línea recta paralela al eje de las abscisas. Entonces, al precio de 12, los consumidores están dispuestos a demandar cualquier cantidad. Quiere decir en este caso que la elasticidad precio en valor absoluto tiene infinito, dado que el cambio en el precio es igual a cero. Bueno, mencionamos que una de las características de la elasticidad precio de la demanda es que puede ser constante a lo largo de una curva de demanda, pero frecuentemente varía de un punto a otro de la curva o tabla de demanda. Consideremos el siguiente caso de una curva de demanda lineal. Si la curva de demanda la representamos con una línea recta con pendiente negativa o descendente, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda varía a lo largo de la curva. Entonces, a precios altos y cantidades pequeñas, el coeficiente de elasticidad precio es grande. Para pequeños precios y cantidades grandes, el coeficiente de elasticidad precio es pequeño. Entonces, para mostrar esto, para mostrar que el coeficiente de elasticidad precio varía a lo largo de la curva de demanda lineal, supongamos, consideremos
Buenas tardes, chicos. Le habla de soporte técnico. El profe está teniendo problemas con su conexión a internet. Aguardo en un momentito, no se desconecten, que el profe está intentando ingresar nuevamente para seguir dando la clase. Bien, Iván, muchas gracias, che. Bueno, chicos, se me cortó internet, así que ahora volvemos a retomar esto. Disculpen las molestias ocasionadas. Bien, ¿me escuchan, chicos, ahí? Hola, ¿me escuchan? A ver, fíjense que se puede habilitar el micrófono. Sí, profe, se escucha perfecto. Bien, gracias. Gracias, chicos. Bueno, decíamos que vamos a calcular el valor de la elasticidad-precio a lo largo de una curva de demanda lineal. Para ello vamos a proponer una función de demanda. Esta función de demanda lineal es igual a 50 menos 2 por el precio de X. Bien, decíamos anteriormente que si la función de demanda lineal, su pendiente es igual al coeficiente que acompaña el precio. En este caso, la pendiente de la función es cambio en X dividido cambio en el precio de X. Esto es igual a menos 2. Menos 2 es el coeficiente que acompaña al precio. Bien, para calcular, en este caso, el valor de la elasticidad-precio puntual, vamos a utilizar la siguiente fórmula de cálculo. Cambio en la cantidad demandada dividido cambio en el precio por el precio sobre la cantidad. Recuerden que el cambio en la cantidad demandada dividido cambio en el precio, esto es igual a la pendiente. Por lo tanto, la elasticidad, y esta pendiente obviamente es constante a lo largo de la curva de demanda. Por lo tanto, a la elasticidad-precio la podemos calcular de la siguiente manera. Menos 2 es la pendiente, que es constante, por el precio dividido la cantidad. Bien, ahora consideremos la siguiente tablita. Entonces, bien, cuando el precio es 25, reemplacemos acá en esta función. 2 por 25 es 50. 50 menos 50, 0. Entonces, cuando el precio es 25, la cantidad demandada es 0. Ahora calculemos el valor de la elasticidad-precio. Menos 2 que la pendiente por el precio dividido la cantidad. El precio es 25. La cantidad demandada es 0. Entonces, menos 2 por 25 es menos 50. Dividido 0, entonces esto tiende a infinito. En valor absoluto, la elasticidad es igual a infinito cuando el precio es 25 y la cantidad demandada es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabo de calcular ahora? La elasticidad-precio puntual cuando el precio es 25 y la cantidad demandada es 0. Hagamos un cálculo más. Calculemos el valor de la
elasticidad cuando el precio, perdón, es 20 y cuando el precio es 20. Entonces reemplacemos la función de demanda. 2 por 20, 40. 50 menos 40, 10. Cuando el precio es 20, la cantidad demandada es 10. Ahora calculemos la elasticidad precio. Menos 2 por el precio, que es 20, esto es menos 40, dividido 10, menos 40 dividido 10 es menos 4. Entonces, la elasticidad precio en valor absoluto, esto es 4. Bien, calculemos ahora el valor de la elasticidad precio cuando, para un precio de 12,5. En este caso, cuando el precio es 12,5, reemplazo la función de demanda para obtener la cantidad. 2 por 12,5, esto es 25. 50 menos 25, 25. Entonces, a este precio, 12,5, la cantidad demandada es 25. Ahora calculemos la elasticidad precio puntual de la demanda. Menos 2 por 12,5, esto es 25. Dividido 25, entonces esto es igual a menos 1. La elasticidad precio de la demanda, cuando el precio es 12,5 y la cantidad demandada a ese precio es 25, es 1 en valor absoluto. Finalmente, cuando el precio es igual a 5, reemplazando la función de demanda, obtengo que la cantidad demandada es 40. Calculemos el valor de la elasticidad precio, menos 2 por 5, esto es 10, dividido 40, esto es igual a menos un cuarto. Entonces, la elasticidad precio en valor absoluto es igual a un cuarto. Y finalmente, cuando el precio es igual a 0, la cantidad demandada es 50, calculo la elasticidad precio. Para esta combinación de precio y cantidad tengo 2 por 0, 0, 0 dividido 50, esto es 0. Entonces, cuando el precio es 0 y la cantidad demandada es 50, la elasticidad precio de la demanda es igual a 0. ¿Qué observo? Entonces, que a medida que disminuye el precio, el valor de la elasticidad precio de la demanda, en este caso tomado en valor absoluto, disminuye. Mostremos todo esto en un gráfico. Cuando el precio es 25, a este precio las cantidades demandadas son 0. Entonces tengo este puntito. En este puntito, el valor de la elasticidad precio tiende a infinito. Cuando el precio es 12,5, la cantidad demandada era 25. En este caso, la elasticidad precio tomada en valor absoluto es igual a 1. Entonces, cuando la elasticidad precio es igual a 1, me encuentro en el punto medio de la curva de demanda. En el punto medio de la curva de demanda, la demanda tiene elasticidad unitaria. En el otro extremo, cuando el precio es 0, las cantidades máximas que se demandan de pizzas, en este caso es 50. En este punto, la elasticidad precio de la demanda es igual a 0. Bien. Si el precio, entonces, para un precio de 20, la cantidad demandada es 10. Y el valor de la elasticidad precio de la demanda, o sea, tomada la elasticidad del valor absoluto, es igual a 4. En este caso, el coeficiente de elasticidad precio es mayor que 1. Entonces, a la izquierda del punto medio de la curva de demanda, donde la demanda tiene elasticidad unitaria, se encuentra el tramo elástico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este tramo el coeficiente de elasticidad precio tomado a valor absoluto es mayor que 1. Consideremos un precio 5. El precio es 5 y la cantidad demandada es 40. A esta combinación de precio y cantidad, el coeficiente de elasticidad precio en valor absoluto es un cuarto. Es decir, que es menor que 1. Entonces, para todos los puntos a la derecha del punto medio de la curva de demanda, nos encontramos en el tramo inelástico de la demanda. ¿Sí? Tramo inelástico, ¿por qué? Porque para precios mayores a 12,5, el coeficiente de elasticidad precio tomado en valor absoluto es menor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué observamos? Que a medida que nos desplazamos del
izquierda a derecha sobre la curva de demanda, el coeficiente de elasticidad precio tomado en valor absoluto varía, en este caso disminuye. ¿Sí? Bueno, entonces, si la curva de demanda es lineal, el coeficiente de elasticidad precio varía a lo largo de la curva de demanda. Bien, lo que acabamos de mostrar lo vamos a reforzar con el desarrollo del cálculo de elasticidad precio en forma gráfica. Cálculo de la elasticidad precio de la demanda en forma gráfica. Bien. Consideremos la siguiente curva de demanda, X sub D. Esta es una curva de demanda lineal, ¿no es cierto? Está representado por una línea recta con pendiente negativa. Supongamos que queremos calcular el coeficiente de elasticidad de precio en un punto como A. ¿Sí? Bien. Entonces, para calcular el valor de la elasticidad de precio en un punto, vamos a hacer uso del cálculo, de la fórmula de cálculo de elasticidad precio puntual de la demanda. Cambio la cantidad, dividido cambio el precio por el precio dividido el cantidad. Bien. Voy a considerar ahora los siguientes puntos. El punto R, el punto N, el punto Q, el punto C, o el punto O. ¿Sí? Mejor el punto O. Entonces, para esta cantidad, entonces, dado este precio, que se encuentra aquí en Q, en el punto Q, la cantidad demandada va a venir dada por este punto R, ¿no es cierto? En R. Entonces, para calcular el valor de la elasticidad en este punto A, hacemos uso de esta fórmula. Bien, y acá vamos a utilizar un poco la geometría. Vamos a considerar el siguiente triángulo, que yo lo pinté. El triángulo rectángulo ARN. Este triángulo, ¿sí? Bien. El segmento RN, que sería la base del triángulo, esto es el cambio en la cantidad demandada. Cambio en X. ¿Sí? Por otro lado, el segmento AR, el cateto opuesto de este triángulo, esto es el cambio en el precio. ¿Sí? Entonces el segmento AR, que sería el cateto opuesto, esto es cambio en el precio. Por otro lado, la cantidad demandada es el segmento OQ. ¿Sí? La longitud de este segmento, esto sería la cantidad demandada. Perdón. El segmento OQ sería el precio. ¿Sí? A ese precio, la cantidad demandada sería el segmento 0, OR. Segmento OR. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a reemplazar mi fórmula de cálculo. El cambio en la cantidad demandada, esto es igual al segmento RN, que está acá. El cambio del precio es igual al segmento AR, que aparece acá en el denominador, RA o AR, por el precio, pero el precio es el segmento OQ. Segmento OQ. Y la cantidad demandada es el segmento OR. Bien. Mirando nuevamente la gráfica, que observo que el segmento, la longitud del segmento OQ es igual a la longitud del segmento RA. O sea que este segmento es igual a OQ, es igual al segmento RA. Por lo tanto, ¿qué podría hacer? Podría simplificar este segmento OQ con el segmento OR. Simplificando, me queda que el coeficiente de elasticidad precio lo puedo calcular como cociente del segmento RN, que sería este, sobre el segmento OR. Entonces,
el coeficiente de elasticidad precio en el punto A, ¿cómo lo voy a calcular? Haciendo el cociente del segmento Rn sobre el segmento OF. Bien. Obsérvese que el segmento Rn tiene una longitud mayor, es mayor que la longitud del segmento OR. O sea, el numerador, la longitud de este segmento es mayor que el denominador. Por lo tanto, la elasticidad precio en valor absoluto es mayor que 1. Y como es mayor que 1, decimos que en el punto A la demanda es elástica. En ese punto, en el punto A, la demanda es elástica. Bien, esto es una forma gráfica de calcular la elasticidad precio en un punto. Lo que estoy calculando acá es la elasticidad precio puntual. En este caso estoy calculando la elasticidad precio puntual utilizando la información de la abscisa, o sea, las cantidades. ¿Y cómo lo calculo? A partir de los segmentos, haciendo el cociente entre los segmentos Rn dividido el segmento OR. Como el numerador es mayor que el denominador, este cociente es, en valor absoluto, perdón, es mayor que 1. Entonces, como es mayor que 1, decimos que en el punto A la demanda es elástica. Bien, también podemos calcular el coeficiente de elasticidad precio en el punto A utilizando los datos de la ordenada, es decir, utilizando los precios. Bien, hagamos el mismo ejercicio. Pero ahora consideremos este triángulo. El triángulo rectángulo MQA. ¿Sí? Entonces, la altura del triángulo rectángulo, el segmento MQ, es el cambio en el precio. La base del triángulo, el segmento QA, es el cambio en la cantidad. El segmento OR es la cantidad demandada y el segmento OQ es el precio. Bien, para calcular la elasticidad precio puntual de la demanda, en este caso, la calculamos en el punto A, usamos nuestra fórmula. Ya tenemos todos los datos. El cambio en la cantidad demandada, en este caso, sería el segmento QA, la base del triángulo. El cambio en el precio sería el cateto opuesto o la altura del triángulo, segmento MQ. El precio es el segmento OQ y la cantidad es igual al segmento OR. Yo observo mirando la gráfica que el segmento QA es igual al segmento OR. QA, este segmento, es igual al segmento OR. Por lo tanto, lo puedo simplificar. En concreto, el valor de elasticidad precio en el punto A lo puedo calcular haciendo el cociente OQ dividido el segmento QM. OQ dividido el segmento QM. Obsérvese que el segmento OQ, que está en el numerador, es mayor que el segmento QM, que está en el denominador. Por lo tanto, esta elasticidad tomada en valor absoluto es mayor que 1. Por lo tanto, en este punto A, como la elasticidad precio en valor absoluto es mayor que 1, decimos que la demanda es elástica. Entonces, a ver, ustedes tienen, si la demanda es una línea recta, si la demanda está representada por una línea recta, ustedes pueden calcular el coeficiente de elasticidad precio en cualquier punto, si utilizando los datos, en este caso, las cantidades o utilizando de datos los precios. ¿Sí? Obviamente tiene que tener esta información, ¿no es cierto? Bien.
Supongamos ahora que el punto A se corrió hacia el punto medio de la curva de demanda. Estaba el punto, estaba más cerca del punto M, y ahora el punto A se corrió al punto medio de la curva de demanda. Entonces, debemos calcular ahora nuevamente el valor de elasticidad precio de la demanda en el punto A. Estoy calculando la elasticidad precio punto A. Entonces, bueno, ya directamente utilizo esta fórmula de cálculo. Como estoy en el punto medio de la curva de demanda, el segmento Rn es igual al segmento OR. En este caso, el numerador es igual al denominador. Si el numerador es igual al denominador, el valor de esta elasticidad precio es menos 1. Tomada en valor absoluto, la elasticidad precio es igual a 1. Entonces, si la elasticidad precio es igual a 1, la demanda decimos que es de elasticidad unitaria. Entonces, en el punto medio de la curva de demanda, la demanda es de elasticidad unitaria. La elasticidad precio de la demanda tomada en valor absoluto es igual a 1. ¿Sí? Supongamos ahora que el punto A se corrió más hacia la derecha, más cerca del punto M. Entonces ahora nuevamente queremos calcular el coeficiente de elasticidad precio en el punto A. Entonces, utilizando los datos de la abscisa o las cantidades, vamos a calcular el valor de la elasticidad precio, en este caso, en el punto A. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar entonces el segmento Rn y lo vamos a dividir en la longitud del segmento OR. Pero ¿qué ocurre acá? La longitud del segmento Rn es menor que la longitud del segmento OR. Por lo tanto, acá el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, la elasticidad precio en valor absoluto en este caso es menor que 1. Entonces, en el punto A, con el coeficiente de elasticidad precio en valor absoluto menor que 1, decimos que la demanda en ese punto es inelástica. La demanda es inelástica. Bueno chicos, ahora creo que pueden habilitar el micrófono, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Si ustedes habilitan el micrófono, pueden hacer una consulta. No sé si alguien quiere consultar algo. Bueno, si no hay consultas, avanzo. Sí. Profe, una consulta entonces, significa que en toda esta se puede tener un tramo elástico y un tramo inelástico. ¿Es así? Sí, correcto. O sea, voy a volver un poquito para atrás. Acá. Fíjate vos acá que en el punto donde la recta corta el eje vertical, la elasticidad precio tiene infinito, el valor absoluto. Luego, luego tengo el punto medio de la curva de demanda. En este punto medio, la demanda es de elasticidad unitaria. A la izquierda del punto medio tengo el tramo elástico.
Y a la derecha del punto medio tengo el tramo inelástico. Y después tengo el punto extremo este, donde el coeficiente de elasticidad-precio es 0. Entonces, a medida que descendemos sobre la curva de demanda, en este caso sobre la línea recta, que representa la curva de demanda, el valor de la elasticidad-precio tomada en valor absoluto disminuye. Entonces varía de un punto a otro de la curva de demanda. ¿Sí? Ajá. Ok. Bueno, ¿se entendió el método gráfico para calcular la elasticidad-precio de la demanda? Sí, profe. Bien, igualmente esto tiene una aplicación práctica, así que no se preocupe, todo esto lo van a ver con numeritos, así que ahí quizás terminen de reforzar el aprendizaje de este tema. Bien, sigamos avanzando. Calculemos el coeficiente de elasticidad-precio en los puntos extremos. Bueno, utilizando los datos de la CISA, voy a calcular la elasticidad, o sea, los datos de las cantidades, a la elasticidad precio la puedo calcular con un cociente de dos segmentos, segmento de RN y segmento OR. Entonces, supongamos que el punto A se corrió bien hacia la derecha y que coincide con el punto N. En ese caso, entonces, el segmento Rn es igual a 0. Como el segmento Rn, que está acá en el numerador, es igual a 0, y el segmento OR, en este caso sería igual al segmento ON positivo, en este punto, N, la elasticidad precio es igual a 0. Por lo tanto, en este punto, N, la elasticidad es nula. ¿Sí? Vayámonos al otro extremo. Supongamos que el punto, en este caso, A coincide con el punto N. En ese caso, el segmento OR es igual a 0. Estaría acá, en este punto. Como el denominador OR es igual a 0, y en este caso el segmento RN sería igual al segmento ON, en este punto, M, el coeficiente de elasticidad-precio tiende a infinito. Entonces, en este punto, la elasticidad es infinita. ¿Sí? Bueno, en resumen, en el punto N, o sea, donde la recta corta el eje horizontal, el eje de las abscisas, la elasticidad es nula. En el otro extremo, cuando la recta corta el eje vertical, el eje de las ordenadas, la elasticidad es infinita. En el punto medio de la curva de demanda, la demanda de elasticidad unitaria. A la izquierda del punto medio tenemos el tramo elástico, y a la derecha, en el punto medio de la curva de demanda, tenemos el tramo inelástico. Entonces, mostramos nuevamente que el coeficiente de elasticidad-precio varía a lo largo de la curva de demanda. No es constante. Bien, avancemos ahora con el siguiente tema, el desarrollo del cálculo de la elasticidad cruzada de la demanda. Bueno, acá vamos a ver una medida de sensibilidad de la cantidad demandada cuando varía el precio del propio bien. Cuando calculamos la elasticidad cruzada de la demanda, lo que estamos tratando de medir es la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien en respuesta a un cambio en el precio de un bien sustituto o de un bien complementario, manteniendo constantes los restantes determinantes de la demanda. Entonces, cuando calculamos la elasticidad cruzada que medimos, la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante un cambio en el precio de un bien relacionado, un sustituto o complementario, bajo la condición Chetter y Pyle. Todas las otras variables permanecen sin cambios. Bueno,
¿cómo podemos calcular la elasticidad cruzada? Nuevamente la vamos a denotar con la letra griega eta. Y vamos a utilizar el siguiente subíndice, x p sub i. Entonces, ¿qué significa esto? Que estoy calculando la elasticidad cruzada de la demanda del bien X respecto del precio de un bien relacionado. La elasticidad cruzada de la demanda del bien X respecto del precio de un bien relacionado. ¿Cómo voy a calcular esta elasticidad? Bueno, como venimos calculando todas las elasticidades comunes, esta elasticidad se puede calcular con un cociente. En el numerador voy a colocar el cambio porcentual en la cantidad demandada. En el denominador voy a ubicar el cambio porcentual en el precio, un bien sustituto o complementario. ¿Cuál será la fórmula de cálculo entonces? El cambio porcentual en la cantidad demandada es cambio en X sobre la cantidad demandada. El cambio porcentual en el precio del bien relacionado, cambio en el precio del bien relacionado sobre el precio del bien relacionado. A esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Cambio en la cantidad demandada, cambio en el precio del bien relacionado, por el precio del bien relacionado dividida la cantidad demandada. Bueno, como este es un curso muy introductorio, vamos a hacer referencia simplemente al cálculo de la elasticidad cruzada arco. ¿Qué criterio vamos a considerar para calcular la elasticidad cruzada arco de la demanda? Vamos a tomar el promedio de precios como criterio y el promedio de los precios de los bienes relacionados. Entonces, ¿cómo la fórmula de cálculo cómo quedaría? Cambio en la cantidad demandada, dividido el cambio promedio en la cantidad demandada, cambio en el precio del bien relacionado, dividido el precio promedio del bien relacionado. A esto nuevamente lo puedo reemplazar de la siguiente manera. Cambio en la cantidad demandada, cambio en el precio del bien relacionado, por el precio del bien relacionado dividido la cantidad promedio. Precio promedio dividido la cantidad promedio. Bueno, la elasticidad cruzada, entonces la elasticidad cruzada, acá hay que tener cuidado, porque el signo de la elasticidad cruzada es muy importante. ¿Para qué? Para poder clasificar la relación entre los bienes. ¿Sí? Acá la elasticidad cruzada nunca la expresa un valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Me interesa conocer el signo. ¿Por qué? Veamos. Si la elasticidad cruzada es mayor que 0, vamos a decir que los bienes X e Y son bienes sustitutos. ¿Estamos de acuerdo? Si la elasticidad cruzada es positiva, entonces los bienes X e Y son sustitutos. ¿Qué significa eso? Que si aumenta el precio del sustituto, el precio del bien Y, la demanda del bien X. Bien, avancemos. Fátima Acuña, por favor, silencie su micrófono. Ejemplo de bienes sustitutos. La pizza y las hamburguesas. Ejemplo de bienes sustitutos. La pizza y la hamburguesa. Ahora bien, si el coeficiente de elasticidad-precio tiene signo negativo, significa que los bienes son complementarios. En este caso, el bien X es complementario del bien Y, y el bien Y complementario del bien X, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, interesa el signo. ¿Por qué? Porque si el signo de la elasticidad cruzada arco de la demanda es positivo, los bienes son sustitutos. Si el signo de la elasticidad cruzada es negativo, los bienes son complementarios. Ejemplo de bienes complementarios, la pizza y los refrescos. ¿Sí? Entonces, dice, a diferencia de la elasticidad demanda-precio,
La elasticidad cruzada entre dos bienes puede tener signo positivo o negativo. Pero también tenemos una tercera alternativa. Puede que la elasticidad cruzada entre los bienes sea igual a cero. En ese caso, ¿qué nos está indicando esto? Que los bienes no están relacionados, ¿sí? Son bienes independientes, ¿sí? Por ejemplo, la demanda de cerveza no depende, por ejemplo, del precio de la leche. Son bienes que no están relacionados, ¿sí? En ese caso, cuando los bienes no están relacionados, el valor de la elasticidad precio cruzada es cero. Bien. Para reforzar un poquito más este concepto, veamos el siguiente gráfico. Supongamos que esta es la curva de demanda para un dado precio del bien relacionado. Se depende del propio precio y un dado precio del bien relacionado. Supongamos que al precio, en este caso, yo consigo la demanda de pizza. Supongamos que a este precio por unidad de la pizza es un X0 y la cantidad demandada de pizzas es X sub 0. Bien. Supongamos ahora que baja el precio de los refrescos. Recuerden que los refrescos son complementarios, es un bien complementario de la pizza. Entonces baja el precio de los refrescos. ¿Qué ocurre? Al bajar el precio del bien que es complementario de las pizzas, aumenta la demanda de pizzas. Entonces coloco acá atrás la demanda de pizzas que ahora está en función del nuevo precio del bien relacionado. Este precio P sub I es menor que el precio P sub Y0. Bueno, cuando calculo la demanda, ¿qué estoy diciendo? Estoy calculando la sensibilidad, en este caso, de la cantidad demandada de pizzas ante cambios en el precio del bien complementario, manteniendo los otros determinantes de la demanda constantes. Entonces, baja el precio del bien complementario, aumenta la demanda del bien X, en este caso la demanda de pizzas. Si el precio de las pizzas no cambia, entonces, al aumentar la demanda, esto también va a provocar que aumente la cantidad demandada. Aumente la cantidad demandada de X sub 0, cuando el precio de la pizza es X sub 0, y el precio del bien relacionado era P sub Y sub 0. Al disminuir el precio del bien complementario, ¿sí? Acá P sub Y1 es menor que P sub Y0, aumentó la demanda. Si el precio de la pizza se mantiene, aumenta la cantidad demandada a X sub 1. Por lo tanto, en este caso, la cantidad demandada aumentó al disminuir el precio del bien complementario. Por lo tanto, el coeficiente de elasticidad usada en la demanda, en este caso, es negativo. Y al ser negativo, los bienes, en este caso, las pizzas y los refrescos, son bienes complementarios. ¿Sí? Entonces, cuando calculo el coeficiente de elasticidad precio, lo estoy calculando entre estos dos puntos de la demanda. Entre este punto y este otro. Ahora consideramos el siguiente caso. Supongamos que esta es la curva de demanda de pizzas cuando el precio del sustituto es P Y sub 0. Si el precio de la pizza es P X sub 0, la cantidad demandada de pizzas, manteniendo constante el precio del sustituto P sub Y 0, es igual a 0. Supongamos que, dice, baja el precio de la hamburguesa, que es sustituto de la pizza. Baja el precio de la hamburguesa. Si baja el precio de la hamburguesa, ¿qué sucede con la demanda de pizzas? Disminuye la demanda de pizzas. Se traslada, la curva se desplaza hacia la izquierda. Entonces, esta es la nueva curva de demanda de pizzas cuando el precio del sustituto es menor, ¿sí? Cuando disminuye el precio sustituto, este es para el nuevo precio sustituto menor que P sub Y0. Entonces, al disminuir el precio del sustituto, y si el precio de la pizza no cambia, ahora la cantidad demandada de pizzas disminuye de X sub 0 a X sub 2. Entonces, ¿qué observo? Al disminuir el precio del sustituto, disminuye la demanda de pizzas. La curva se desplaza hacia la izquierda.
Si el precio de la pizza no cambia, la cantidad de demanda de pizza disminuye. Por lo tanto, disminuye la cantidad de demanda de pizza al disminuir el precio del sustituto. El coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda de pizzas respecto al precio del sustituto, en este caso la hamburguesa, es positivo. Las hamburguesas y las pizzas en este caso son bienes sustitutos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, acá cuando calculo el coeficiente de elasticidad de precio, estoy calculando este punto y este otro punto. Lo que tiene que quedar claro acá, chicos, es que cuando calculo esta elasticidad de precio, estoy suponiendo, estoy midiendo la sensibilidad de la demanda del bien X ante cambios en el precio del bien relacionado, pero todos los otros determinantes de la demanda se mantienen. Por eso es que calculo este punto y este otro punto, dado que el precio de la pizza permanece constante. Lo único que se está modificando acá es el precio del bien relacionado. En este caso, el precio del sustituto que disminuyó de P sub Y0 a P sub Y1. Bien, ya para ir terminando, ya porque ya es tarde, se hizo tarde, la verdad, vamos a definir, calcular la elasticidad de ingreso de la misma. Entonces, queremos también tener una medida para calcular qué cosa en este caso. La sensibilidad nuevamente de la cantidad demandada ante un cambio en el ingreso. Quiero que voy a suponer que cambia el ingreso, pero los otros determinantes de la demanda permanecen sin cambio. Bueno, en este caso, ¿cómo voy a denotar la elasticidad de ingreso? La voy a simbolizar con la letra griega eta, solamente que ahora voy a colocar en su índice X y latina mayúscula. ¿Qué significa esto? Su índice X y latina mayúscula. Estoy calculando la elasticidad de la demanda de X respecto del ingreso. La elasticidad de la demanda de X respecto del ingreso. Es decir, estoy calculando la elasticidad ingreso de la demanda. Bueno, ¿cómo podemos calcular esta elasticidad? Esta elasticidad podemos calcular un cociente. Cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X dividido el cambio porcentual en el ingreso. ¿Sí? Cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X dividido el cambio porcentual en el ingreso. Bueno, si se fijan, todas las elasticidades se calculan de la misma manera. Entonces nos preguntamos, dice, ¿en qué porcentaje aumenta la cantidad demandada del bien X? Si el ingreso aumenta en 1%. Si el ingreso aumenta en 1%. Entonces vamos a plantear nuestra fórmula de cálculo genérico. El numerador, cambio porcentual en la cantidad demandada. ¿Cómo lo calculamos? Cambio en la cantidad demandada de la cantidad demandada. El denominador, cambio porcentual en el ingreso. Cambio en el ingreso sobre el ingreso. Yo, esto lo puedo reexpresar de la siguiente manera. Cambio en la cantidad demandada, dividido cambio en el ingreso, por el ingreso dividido la cantidad demandada. Bueno, vamos a simplemente, en este caso, calcular la elasticidad ingreso árbitro. ¿Sí? ¿Qué criterio vamos a tomar para calcular la elasticidad ingreso árbitro? Vamos a considerar, vamos a tomar el promedio de las cantidades y el criterio de tomar. Promedio de las cantidades y el promedio de ingreso. ¿Cómo calculamos entonces la elasticidad de la elasticidad de ingreso de la demanda? Cambio porcentual en la cantidad demandada, en este caso, cambio en la cantidad demandada y el promedio de la cantidad demandada. ¿Cómo calculo el cambio porcentual del ingreso? Cambio porcentual del ingreso dividido el ingreso promedio. Reexpresado esto que cambio en la cantidad demandada dividido el cambio en el ingreso por el ingreso promedio dividido la cantidad promedio. ¿Sí? Bien. Nuevamente acá nos interesa conocer el signo de la elasticidad de ingreso. ¿Para qué? Para poder clasificar los niveles. Entonces, si el valor de la elasticidad de ingreso, o sea, si la elasticidad de ingreso es mayor que 0,
positiva, vamos a decir que el bien es normal o superior. ¿Sí? Cuando la elasticidad es mayor que 0, el bien es normal o superior. ¿Qué pasa si el coeficiente de elasticidad del ingreso es igual a 0? En este caso decimos que es un bien neutro. ¿Sí? Entonces, al aumentar el ingreso, disminuir el ingreso, la demanda de ese bien no cambia. Bueno, ¿qué podría ser un bien neutro? Por ejemplo, la sal. Si nadie sale corriendo a comprar sal cuando su ingreso aumenta, y nadie deja de comprar sal cuando su ingreso disminuye. Si el valor, si el signo de elasticidad precio es negativo, en este caso, el coeficiente de elasticidad precio es menor que 0, decimos que el bien es inferior. ¿Sí? Entonces, recuerda que vimos el bien inferior, son aquellos bienes cuya demanda disminuye al aumentar el ingreso, o viceversa, son aquellos bienes cuya demanda aumenta al disminuir su ingreso. Bien. Veamos reforcemos esta explicación de la elasticidad de ingreso gráficamente. Esta es la curva de demanda de PISA cuando el ingreso es I sub 0. Al precio P sub X sub 0 se demanda X sub 0 piezas. ¿Sí? ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que el ingreso aumenta y que la PISA es un bien normal. Entonces, si aumenta el ingreso, ¿qué sucede? Aumenta la demanda. La curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces, con color acá, esta es la curva de demanda trazada cuando el ingreso es I sub 1. Y este ingreso I sub 1 es mayor que el ingreso I sub 0. Entonces, esta es la nueva curva de demanda cuando el ingreso es I sub 1. Bien. Si el precio de las piezas es I sub 0, al aumentar el ingreso, además de aumentar la demanda, también aumenta la cantidad de demanda desde X sub 0 a X sub 1. Entonces, ¿qué observo? Que la cantidad demandada, en este caso, aumentó al aumentar el ingreso. Entonces, en este caso, al aumentar en términos porcentuales la cantidad demandada, como consecuencia del aumento en términos porcentuales de ingreso, si el signo del ingreso es positivo, o sea, mayor que 0, decimos que la PISA en este caso es un bien normal. La PISA es un bien normal. Bien. Supongamos ahora que la PISA es un bien inferior. Entonces, nuevamente tracemos la curva de demanda para un ingreso I sub 0. Supongamos que al precio es X sub 0 y se demanda X sub 1 unidades de PISA. Supongamos ahora que el ingreso aumenta nuevamente, pero que la PISA es un bien inferior. Si el ingreso aumenta y la PISA es un bien inferior, la demanda disminuye. Entonces la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Ahora con colores, esta es la nueva curva de demanda cuando el ingreso es I sub 1. Si el precio de la PISA no cambia, cuando la demanda, cuando el ingreso es I sub 1, o sea, al aumentar el ingreso, la cantidad demandada de PISA disminuye de X sub 1 a X sub 2. Entonces, al aumentar en términos porcentuales el ingreso, la cantidad demandada en términos porcentuales disminuye. Entonces, la elasticidad ingreso de la demanda es negativa. Por lo tanto, la PISA en este caso decimos que es un bien inferior. El coeficiente de elasticidad de precio en este caso es calculado en este punto de la curva de demanda. Bueno, creo que hicimos en esta clase fue calcular el coeficiente de elasticidad precio de la demanda, el coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda y el coeficiente de elasticidad de ingreso de la demanda. Las elasticidades, ¿cómo las vamos a calcular siempre? Cambio porcentual en la cantidad demandada dividido cambio porcentual ya sea en el precio bien relacionado o en el ingreso. ¿Sí? En el caso de la elasticidad precio de la demanda, si la demanda es una línea recta, varía de
punto a otro de la curva de demanda. En el caso de la elasticidad cruzada de la demanda, nos interesa conocer el signo. ¿Por qué? Porque si la elasticidad cruzada es positiva, los bienes son sustitutos, si la elasticidad cruzada es negativa, los bienes son complementarios. Y cuando vemos la elasticidad de ingreso de la demanda, vimos que si la elasticidad precio, pero si la elasticidad de ingreso es mayor que cero, los bienes son normales o superiores, y si la elasticidad de ingreso es menor que cero, el bien es inferior. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé si hay alguna consulta, si alguien quiere hacer una consulta. No sé si pueden habilitar los micrófonos. Bueno, no sé chicos, si tienen alguna consulta, pueden habilitar el micrófono o no. Hola, fíjense si pueden activar el micrófono. Ahora sí, profe. Sí. Bueno, si hay alguna duda, me comemos, volvemos a las Filipinas. Por mi parte se entendió todo perfecto, profe. Recuerden que, bueno, gracias chicos, recuerden que las Filipinas yo después las publicamos, ¿no? O sea, quedan disponibles para que ustedes las vuelvan a ver. Profe, las actividades del día 7 no son obligatorias, o sea, no influye nada para el parcial, ¿no? Las actividades, no. Pero sería bueno que lo realicen todos, para que de paso vayan practicando, y cuando llegue todo, si regularizan la materia, llega el momento de que rindan el examen final. Profe, ¿y tienen algún horario en específico para la actividad del 7? Porque dijeron que iba a ser en un determinado horario que después no se iba a poder realizar. Sí, hay un horario porque, bueno, recuerden que hay muchas otras asignaturas que también están dando clases. Y esta materia, como es de primer año, tiene una matrícula muy grande. Entonces, por ahí es necesario tener un espacio en particular para esta asignatura. Igual todo eso va a quedar informado, ¿no? Ahí tienen el foro de novedades, de anuncios. O sea, todos se van a enterar del horario y el día exacto de esta actividad. También sería bueno que hagan esta actividad porque el parcial se va a tomar antes que terminemos las clases. Recuerden que las clases van a terminar la primera semana de diciembre. Ya estamos coordinando con otras cátedras, ya lo informa exactamente el día del parcial. Pero el parcial es obligatorio para todos. El parcial sí lo tienen que rendir todos. Entonces sería bueno que vayan, hagan actividades de estas propuestas para que vayan ya practicando, no solo para el examen final, sino también para el parcial. ¿Sí? Buenísimo, profe. Bueno, chicos, gracias. Sí, Pablo, sí. Los cuestionarios que se van a habilitar el sábado, ¿cuánto tiempo van a quedar habilitados durante la semana? Mira, no te sabría decir exactamente. Yo no sé. Creo que solo se rinden el sábado, no es que quedan habilitados para otros días. Exactamente, muchas gracias, exactamente. Creo que el mismo día, no se extiende más. ¿Sí? No se extiende más. Igualmente, no se preocupen, yo ahora le voy a pedir a las otras profes que pongan, que informen a través de los anuncios del foro de novedades, cómo va a ser la actividad del día sábado. ¿Está bien? O sea, ya en 2 o 3 horitas ya va a estar toda la información subida ahí para que ustedes sepan cómo se va a realizar la actividad del día sábado. ¿Sí?
Profe, chicos, sí, profe, adelante, sí. ¿Cómo? profe, ¿le puedo hacer una preguntita sobre el primer ejercicio del trabajo práctico? A ver, Porque nos piden calcular la elasticidad, tenemos que calcular la elasticidad de todo, porque nos dan precio, cantidad, ingreso. los datos que te dan en ese práctico están en una tabla. Sí, están en una tabla. Bien, y vos tenés las cantidades, el precio del bien, el precio de los bienes relacionados y el ingreso. Bien, sí, ahí tenés que utilizar el cálculo de la elasticidad arco, ¿sí? Y tenés que, no me acuerdo el enunciado de ese ejercicio, pero lo que tenés que tener en cuenta es que cuando calcule la elasticidad, ya sea precio, ingreso o cruzada, y las otras, o sea, si calcula, por ejemplo, la elasticidad precio, ten en cuenta que el ingreso y el precio de los bienes relacionados se tienen que mantener constantes. Cuando calcule la elasticidad cruzada, o sea, cuando se modifica el precio de uno de los bienes relacionados, tenés que tener en cuenta que el precio del propio bien y el ingreso permanezcan constantes. Y cuando calcule la elasticidad arco para la elasticidad de la demanda arco del ingreso, el precio del propio bien tiene que permanecer constante, al igual que el precio de los bienes relacionados. ¿Sí? Entonces, creo que ahí tenés que comparar una fila con otra fila. Y de acuerdo a lo que se modifique, a lo que permanezca constante, vos vas a calcular la elasticidad precio, vas a calcular la elasticidad cruzada o la elasticidad de ingreso. Era lo que me acuerdo, ¿no? Profe, Sí, disculpe. Sí. Una preguntita. La clase pasada, no sé si quedó grabada y no sé si la van a subir porque, bueno, yo entré y cuando quise ir a copiar las cosas que me faltaron no encontré la clase subida. No sé si es que... No te preocupes, sí. Te pasa que a nosotros el sistema, o sea, en la facultad graba la clase y después nos pasan el enlace, y cuando nos pasen el enlace, recién nosotros la podemos juntar a la clase. No te preocupes, si no es hoy o mañana más tardar, ya va a estar la clase subida. ¿Sí? Ah, bien, buenísimo, profe, muchas gracias. O sea, nosotros no tenemos el enlace para subirla ya, eso es lo que me refiero, ¿sí? Eso se ocupa la facultad. O sea, la facultad graba, nos pasa el enlace y nosotros lo subimos. Así que no te preocupes que sí va a estar publicado. Bueno, amigos. ¿Las filminas quedan en el Moodle? Sí, la filmina la vamos a publicar también en el Moodle. Profe, tengo una pregunta del práctico. A ver, Lucas. Dice, algunos parámetros de la demanda de X definen la oferta de X y la demanda de Y. Sí. Ese me dice verdadero, falso, incierto. No entiendo esa parte. ¿Pero ese es un verdadero falso o un ejercicio práctico? Sí, ese es verdadero, falso. Entonces dice, algunos parámetros. Dice, algunos parámetros de la demanda de X definen la oferta de X y la demanda de Y. Bueno, lo que tenés que tener en cuenta es Lucas, ¿tu nombre? Sí. Es que los determinantes de la demanda no son los mismos que los determinantes de la oferta, ¿no? Acordate que la demanda del precio. Claro, el precio lo viene relacionado, el ingreso lo busca. En cambio, la oferta de un bien depende de su propio precio, del precio de los recursos que se utilizan para producir ese bien, de la tecnología y depende también del número de firmas, entre otras cosas. Entonces, no son los mismos parámetros los que definen a la demanda, lo mismo que lo que definen a la oferta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, esa es la duda que tenía. Por ahí decía que era verdadero. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Bueno, que tengan un buen día. Una buena tarde. Sí, Milagro, a ver, la última consulta. Entonces, el sábado suben un cuestionario del tema 2 que no es
obligatorio? Sí, no es obligatorio, pero intenten entrar y realizar la actividad. Ah, Eso, bien, muchas gracias. eso nos va a ayudar a pensar un poco más y ahí se van a dar cuenta si han entendido o no el tema. ¿Sí? Hagan el intento, no pasa nada. Gracias, profe. Bueno, chicos, ahora sí me despido. Gracias a ustedes por su presencia. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Perfecto.